sea acá. ¿Verdad? Ahí sí. Mala No, no mía. te preocupes. Siempre me olvido, incluso cuando estamos en clase para ya, entonces estaba conversándoles sobre los links que les envié ayer. Les mandé un link a una carpeta de Drive. ¿Ya? En esta carpeta no necesitan iniciar sesión, ustedes la pueden abrir libremente, así que pinchan en ese link y van a ir a una pantalla como esta, donde están la carpeta de la clase, que obviamente va a aparecer la carpeta de la clase 2, pero está el contenido que revisamos ayer por si lo quisieran consultar de alguna forma. ¿Ya? Así que hoy día va a aparecer acá la segunda y también les compartí, ir para acá, la carpeta del vínculo, o sea, perdón, el vínculo con la lista de reproducción de los videos de las clases. Ahí van a quedar como registro para que ustedes los puedan consultar de todas maneras, las clases que vamos a ir teniendo esta semana. ¿Ya? Así que Buenísimo. cualquier cosa van a ese link y ahí van a estar todas las clases. Es una lista de reproducción, así que no necesitan como el link al video específico. Y voy a tratar ahí también, como el video es largo, de poner abajo alguna descripción para que puedan ir al contenido que necesiten. ¿Ya? De todas maneras, obviamente, eh, les recomiendo que tomen apuntes, ¿ya? Como estamos viendo harta materia en poco tiempo, por lo general uno no retiene todo, así que siempre es bueno anotar por lo menos un punteo de los contenidos que vamos revisando y sobre todo en caso de que tengan consultas para que al final de la clase o mientras estamos explicando algo, ahí nos puedan preguntar con, con las dudas que tengan. ¿Ya? Entonces, vayamos a rinoceros. Vamos a ver acá si es que llegó más gente. Estamos. Ah, apareció Vicente. Buenísimo. Ya. Llegamos a esta ventanita más al lado. Ya. Vamos a cerrar acá. Entonces teníamos la ventana de Rhino. Sabíamos que cuando abríamos un archivo, le había comentado, si creamos un archivo nuevo, nos va a preguntar qué plantilla vamos a utilizar. ¿Ya? Tengamos abierto Rhinocero o lo abramos directamente, nos va a aparecer posiblemente esta plantilla o esta selección de plantilla. En este caso, simplemente por costumbre voy a abrir acá una plantilla de objetos Ah, en profe, centímetros. ¿Sí, sí? y podemos trabajar o sea, para los cabros, trabajar en milímetros como son todos diseñadores, como Ah, para crear ese muy buen punto. lenguaje Muy buen desde punto. ahora. Ah, mira, ¿sabes qué? Mira, podría abrirla de milímetro directamente, y obviamente ustedes, como les estoy mostrando acá, ya saben que la pueden abrir, pero con lo que me preguntaste, buena oportunidad para mostrarles en caso de que abran otra plantilla o les manden un archivo en otra plantilla, ¿ya? Ujú. O en otra selección de unidades, voy a abrir un archivo en cualquier cosa, voy a abrirlo en metros, por ejemplo, ¿ya? Y le voy a cambiar Ya. las unidades dentro del programa para que sepan en caso de cualquier cosa dónde editar esas Ah, cosas. buenísima. ¿Ya? Entonces voy a abrir, por ejemplo, acá un objeto en metros, digamos que descargaron no sé, o les mandaron un archivo de Sketch o cualquier cosa, venía dibujado en metros, algo bastante grande, un auto, no sé, cualquier cosa, lo abrimos, ¿ya? Obviamente la interfaz se va a ver parecido, lo único que nos va a dar alguna pista de la unidad en la cual vamos a estar trabajando es esta parte de acá abajo donde están las unidades, ¿ya? Así que en caso que la necesiten cambiar a milímetros, ¿ya? Van a ir a, obviamente, la barra de menú, arriba, pinchan la pestaña archivo, van al apartado de propiedades, ¿ya? Y como todos estos programas, al igual que los programas de Autodesk, de AutoCAD y todo esto, son bastante redundantes, si uno escribe la palabra por properties directamente cuando está en la barra de comando o sin necesidad de hacer en la barra incluso, si uno escribe properties, ups, cerrar acá. Ah, corrección. Si escribo properties me va a saltar la paleta de propiedades de los objetos. Tengo que escribir preferencias. Profe, ¿Sí? o también el comando units, ¿o no? Ah, también. Sí, nos va a llevar a la misma ventana, tenéis razón. Ahí cambiáis Sí, las si se fijan, unidades de todo no va a y están, etiquetar ahí algo. Ahí te y salen. Ya, ahí te dice como escalar el objeto a las unidades o mantener exactamente. el objeto todo. Ya, buena acotación, Vicente. Vamos a ir acá entonces a Units. Ya, nos abrió acá. Si es que lo abrimos directamente del documento de las propiedades del documento, ya vamos a tener que buscar esto en el listado de propiedades del documento, obviamente. Vamos acá a unidades, vamos al modelo, ya, y en este caso, obviamente la plantilla que abrimos está en metros, la necesitamos cambiar por el tipo de objeto que vamos a estar modelando a milímetros, ya.
aquí tenemos que configurar cuál va a ser la tolerancia, cuántos decimales vamos a estar trabajando. En este caso, para no tener tantos números corriendo ahí, yo solamente voy a poner 1. ¿Ya? La tolerancia de ángulo no la voy a cambiar. ¿Ya? Y cómo va a estar representado estas unidades, la vamos a dejar de esta forma. Selección de decimales en 1, ¿ya? Y le vamos a dar OK. ¿Ya? Y ahí debería cambiar nuestras unidades. ¿Ya? En el caso de lo que comentaba Vicente, si es que estamos escalando un modelo directamente, y tuviéramos acá geometría, nos va a preguntar un par de cosas. Nos va a preguntar si es que queremos conservar las unidades del modelo original, ¿ya? O sea, si una caja medía 10 por 10, ahora va a medir 10 por 10 milímetros, o si se va a escalar y va a conservar esos 10 por 10 centímetros y ahora van a ser 100%. ¿Ya? Eso lo podemos ver después cuando tengamos algo modelado y podemos hacer el ejemplo de ese escalamiento. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito la interfaz, que es lo que nos había quedado pendiente ayer y la alcanzamos a ver muy rápidamente. Ya revisamos algunas barras de menú. Sabemos que acá arriba están organizados como en cualquier programa los accesos directos a todas las herramientas. La mayoría son bastante redundantes y son muchas de las herramientas que acá tienen un botón dedicado. ¿Ya? Abajito tenemos la barra de historial. ¿Ya? Acá abajo, ustedes se fijan, estoy haciendo el scroll con la rueda del mouse. Van a aparecer todos los comandos que he hecho desde que abrí el documento. ¿Ya? Fijan, están ahí las barras de propiedades. Si es que necesito buscar algo en el historial, un comando que hice o que no me acuerdo cómo se llamaba, etcétera, puedo agrandar esa ventanita, ¿ya? Haciendo clic ahí entre medio de los listones y la separación de estas ventanas y tengo acceso a algunas cosas y alguna información. ¿Ya? Abajito de esto está la barra de comando similar a la que nos encontramos en, no sé, en programas como AutoCAD, por ejemplo, y en esta barra se escribe automáticamente, tal como cuando en SketchUp, por ejemplo, o en AutoCAD, si escribimos directamente, no sé, un número o algo, se va a escribir directamente en la barra de comando. ¿Ya? Si escribimos texto, obviamente, nos va a ir dando sugerencias ya de comandos que empiezan con esas letras, ¿ya? Y obviamente, mientras más escribamos, más corta va a ser el listado de comandos que nos sugieran. Por ejemplo, si pongo ahí P o L, ¿ya? Va a aparecer una lista. Si escribo LA, se hace más chica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si escribo layer, ya va a ir más chica y me va a empezar a sugerir menos comandos. ¿Ya? Abajito de esto está la barra de herramientas, ¿ya? Sin barra horizontal en este caso, y al lado tenemos la barra lateral, y esta barra horizontal tenía varios menús, ¿ya? Sobre esto ayer nos detuvimos, Rodrigo ahí me tocó un tema de la gente que tiene Mac, ¿ya? Buscamos un poquito de información sobre ese tema, ¿ya? Comentarles que para la gente que tenga Mac, hay una opción en la cual ustedes pueden configurar la interfaz de Mac, ¿ya? A todo esto, aprovecho de preguntar, de las 4 personas que están conectadas, 5 personas, perdón, ¿alguno está usando Mac en este momento? Yo. ¿Rodrigo o Sebastián? Yo también. Rodrigo. Tomás también. Ya, perfecto. Entonces, aprovechamos de aclarar esto. Para los que tengan instalado Rhino 6, Rhino 5, Rhino 7 incluso, a hacer clic acá y buscar algunos links. Les voy a subir este documento, ¿ya? Y son 2 videos, ¿ya? Que explican de manera bastante gráfica, primero, una introducción a la interfaz de Mac, ¿ya? Una explicación de la interfaz de Mac que viene por defecto, para que sepan dónde está cada cosa, ¿ya? No ha cambiado mucho en la versión 5, 6 y 7, así que va a ser bastante parecido, pero el video que más me importa es el segundo link, ¿ya? Que es donde una chica muy simpática muestra cómo configurar, ¿ya? El tema de la interfaz, ¿ya? Para que esté distribuida similar a la que tenemos en Windows, ¿ya? En este caso se explica ahí un par de cosas y después se va al menú de Rhinoceros, ¿ya? Y en preferencias activa el tema, ¿ya? De Rhino para Windows, ¿ya? Por defecto obviamente viene el tema de Rhino para Mac, que es esta distribución que es un poquito distinta y algunas cosas que están ocultas, así que para los que hayan trabajado en Rhino de Windows, a lo mejor se les puede hacer un poco más amigable configurar el Rhino para Mac para que estén las cosas más o menos donde mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes cambian ahí el tema, ¿ya? A Rhino para Windows, obviamente van a tener que reiniciar el programa para que la interfaz se actualice, ¿ya? Pero después de hacer esos cambios, ¿ya? Si reinician el programa, se fijan, ahora tienen las pestañas bastante similares a lo que tenemos en Windows, ¿ya? Lo único que cambian son algunas barras que están abajo, ¿ya? Ahora las vamos a revisar,
que ahora aparecen acá en el costado lateral izquierdo. ¿Ya? Para que le echen una mirada a ese video. Gracias. Ya, Dale, bacán. perfecto. Hay que revisar, sí, este video de todas maneras tiene un par de años, ya, así que échenle una mirada, pero lo que estuve revisando ahí en algunos foros y todo eso, sigue siendo la misma explicación. Si necesitan cambiar el aspecto de la interfaz, es ajustar el tema desde el menú de Rhinoceros, ¿ya? Entonces, volvamos acá. Cambiemos esto acá. Y también acá algunos links para la gente que esté ocupando, como yo, Windows. En el caso de que se pierda alguna barra de herramienta, ¿ya? Tienen acceso también desde el cuadro de opciones, ya de preferencia, y un comando que también se llama Toolbar Reset, donde ustedes pueden reiniciar la interfaz tal como viene por defecto cuando uno abre por primera vez el programa y se aplican esos cambios. Así que ahí también les voy a compartir un link con un video que explica eso para que lo consulten si fuera necesario, ¿ya? Entonces, volvamos a Rhino, ¿ya? Donde todavía seguimos explicando la interfaz, pero esto es importante, así que hay que dedicarle el tiempo. Entonces teníamos acá abajo algunas pestañas, ¿ya? Agrupadas por función, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ir revisando cuál es la que necesitan, pero como todos estos programas son redundantes, principalmente vamos a estar trabajando desde estas barras de herramienta acá, que ya tienen sus grupos, ¿ya? Y si necesitamos alguna herramienta específica, vamos a saltar a la ventana, a la pestaña, activar acá el grupo, o de lo contrario vamos a ir a alguno de los menús que están arriba y buscar algo que realmente necesitemos, ¿ya? Pero que no se use tanto, lo vamos a ir a sacar acá a estos menús que son un poquito más largos, ¿ya? Entonces, abajo de esto teníamos nuestra barra lateral de herramientas, agrupada por funciones también, por grupos, por tipos. Entonces, la vamos a revisar ahora un poquito más cuando vemos los ejemplos de cómo funcionan estas herramientas, sobre todo las más utilizadas, ¿ya? Pero acá me quería detener un poquito en el tema de la navegación, ¿ya? Las ventanas de Rhino, como les decía, por defecto vienen 4, ¿ya? Una vista perspectiva, por lo general, y 4 vistas ortográficas, 4 vistas planas. Pero en temas de navegación, ¿ya? Siempre es bueno saber más o menos dónde está cada cosa y qué necesitamos para poder navegar de buena manera mientras estamos modelando, mientras estamos presentando un archivo. Entonces acá voy a hacer unos sólidos bien rápidos, ¿ya? Solamente para tener algo en pantalla y poder referenciar a lo que estamos viendo. Ayer algo de algunos comandos de navegación habíamos visto, ¿ya? Vimos sobre todo algunos de encuadre, de rotación, ¿ya? Sabíamos que podíamos hacer algunos zoom con la rueda del mouse o con estos botones que están acá, ¿ya? Tenemos acceso directo a esas vistas. La selección de vistas y todo el tema de la navegación tiene acá arriba sus pestañas dedicadas, ¿ya? La pestaña de Set View, por lo menos en la versión en inglés, ¿ya? Tiene acá múltiples botones que nos ayudan tanto a navegar, ¿ya? A movernos por una vista, a configurar algunas vistas que vienen predeterminadas o a hacer operaciones un poquito más complejas como, por ejemplo, no sé, si tenemos alguna foto puesta en el fondo, queremos hacer algún match, que posiblemente lo vamos a ver mañana, ¿ya? Podemos poner una foto en el fondo, tirar algunos puntos y el programa nos va a interpretar ahí la perspectiva de la foto y nos va a ayudar a modelar según la foto que tengamos en el fondo. Es una herramienta bastante útil cuando queremos hacer un poco de ingeniería inversa, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, volvamos acá a la pestaña estándar por ahora. Y el tema de encuadre y rotación, ¿ya? Importante, habíamos visto la navegación con el mouse, que es lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿ya? Clic derecho sostenido para poder orbitar, ¿ya? Clic derecho más shift para poder panear, y el clic derecho en la vista ortográfica lo que hacía por defecto era panear. Obviamente no podemos rotar la cámara en una vista ortográfica, ¿ya? Los zooms, ya les dije, ya funciona tanto en las vistas perspectiva como en las vistas ortográficas, pero tienen una particularidad ya de que el zoom ya tiene que ver con donde tengamos puesto el mouse. Por ejemplo, si yo hago zoom acá en la esquina de este rectángulo, la cámara se va a mover hacia ese punto, distinto si lo hago en la esquina acá abajo de esta caja, ¿ya? Por lo tanto, es importante cuando nos estemos moviendo, que a veces se mueve la cámara donde no queremos, es porque posiblemente tengamos el mouse en alguna parte que no nos está ayudando a hacer el zoom que queremos, ¿ya? Esto funciona también en
en las distintas vistas. Otros botones que nos ayudaban también eran estos que estaban acá arriba, que se usan bastante. Ya están acá redundantemente los de orbitar y panear, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Había zoom por ventana, donde nosotros podemos dibujar un área, ¿ya? Si es que queremos dibujar un área, y obviamente se encaja la vista hacia esa posición. Lo mismo acá en nuestra vista ortográfica, ¿ya? Teníamos un zoom extend, ya, que funcionaba tanto en el viewport que tengamos activo, ¿ya? Digamos, zoom extend, se encajaba todo el contenido a esta ventana, pero también si hacíamos clic derecho, ¿ya? Y esto también es bastante útil, sobre todo cuando estamos empezando a saber más o menos dónde está cada cosa. Posar sin hacer clic sobre las herramientas, porque al final nos van a mostrar varias opciones que tienen esas herramientas. En este caso, por ejemplo, esta herramienta de Zoom Extend, si yo poso el cursor sin hacer clic sobre él por unos segundos, me va a mostrar unos pequeños iconos por un momento, ¿ya? Que dicen que si hago clic izquierdo, la herramienta va a funcionar normalmente con la función de Zoom Extend, ¿ya? Pero si hago clic derecho, ya me va a hacer un Zoom Extend en todas las ventanas, ¿ya? Si yo entonces, si tengo acá la vista con un zoom grandote, hago clic izquierdo, un zoom a esta ventana. Si yo hago nuevamente con un clic derecho, se me activan todas las ventanas. Les muestro esto y paro en este punto porque hay muchas herramientas que funcionan de la misma forma, muchos botones que tienen estas opciones, ¿ya? Herramientas de creación o de edición, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si quiero ocultar alguna cosa, que estoy trabajando, no sé, en el cono que tengo acá, y quiero ocultar la caja porque me molesta para mirarlo por debajo, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo opción de ir acá, por ejemplo, el botón de ocultar, ¿ya? Y si se fijan, este botón también tiene algunas opciones donde puedo ocultar o mostrar los objetos con el mismo botón, ¿ya? Sin tener que escribir el comando o sin tener que ir a buscarlo en alguno de estos menús, ¿ya? Entonces yo puedo ir directamente haciendo clic en el mismo botón con un clic izquierdo o con el clic derecho, puedo hacer cosas distintas. O sea, puedo ocultar ahí lo que tengo seleccionado, pero también con el mismo botón, haciendo clic con el otro clic derecho, lo puedo hacer aparecer, ¿ya? Hay varias herramientas que funcionan así, como les digo, así que siempre es bueno, antes de hacer clic, posarse sobre la herramienta y ver qué opciones nos da, y así uno va más o menos familiarizándose con esta herramienta, ¿ya? Entonces teníamos acá el zoom extendido, que es lo que estábamos viendo hasta ahora. Al ladito tenemos uno que también es bastante útil, que es el zoom a la selección, ¿ya? Y también tiene su variante de zoom a la selección en todos los viewports con el clic izquierdo o el clic derecho. Entonces, podíamos seleccionar un elemento, por ejemplo este icono, hacer clic izquierdo para que se haga zoom en la ventana que tenemos activa, o clic derecho, ¿ya? Para que se haga zoom en toda la ventana, ¿ya? Esto es bastante útil cuando tenemos varios objetos en una escena y estamos trabajando en uno solo, siempre podemos ahí ayudarnos con este para movernos. Y también es bastante útil cuando estamos trabajando. Acá voy a cambiarme, por ejemplo, a la vista shaded, ahora voy a ir a mostrarles ese menú también, ¿ya? Si estamos trabajando y tenemos más de un elemento, si ustedes se fijan, por lo general, la cámara, por defecto, cuando abrimos el programa, va a estar rotando respecto del punto central de donde se encuentran los ejes, ¿ya? El punto 00, el origen, como le llaman en muchos programas, ¿ya? Si nosotros ocupamos este zoom selector, ¿ya? Nuestra cámara, el punto donde va a estar rotando y pivotando nuestra cámara va a cambiar, ¿ya? Si, por ejemplo, seleccionamos acá este cono y hacemos un subselector, si se fijan, primero obviamente se va a encajar el objeto a la vista, pero cuando nosotros empecemos a orbitar ahora, los movimientos de la cámara van a ser con respecto al centro de este objeto, ¿ya? Al centro geométrico de este objeto, ¿ya? Lo cual es bastante útil cuando tenemos, por ejemplo, no sé, puedo tomar esto acá y lo puedo copiar un poco harto, ¿ya? Lejos más allá, ¿ya? Si estamos tratando de trabajar, por ejemplo, en este cono de acá y queremos rotar la cámara, si se fijan, cuesta mucho, ¿ya? Porque el centro original o está, si es que no lo hemos modificado, en el encuentro de los ejes, ¿ya? O está en algún objeto que seleccionamos anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, si queremos trabajar en una escena más grandota, ya donde tenemos muchas cosas, siempre es bueno seleccionar el objeto primero, hacer un zoom selector, ¿ya? Y ahí seguir trabajando y podemos, si se fijan, trabajar en un objeto que está más allá, ¿ya? Esto es bastante útil, porque a veces es muy frustrante cuando tenemos una escena bastante grande y queremos, no sé, estamos trabajando acá y quiero ir a editar el cubo que tengo allá en el otro costado,
me acerco con el zoom y ni siquiera el zoom a veces me hace caso, ¿ya? Ahí supongamos me hizo caso, pero si yo me quiero evitar esas frustraciones de hacer mucho scroll con la rueda, etcétera, ¿ya? Puedo simplemente seleccionar un objeto, hacer zoom extend y la cámara ahora va a empezar a responder respecto a este objeto, ¿ya? Y el último de estos objetos acá de estos botoncitos de zoom, scroll y todo lo que tiene que ver con encuadre y con rotaciones, ya es el botón de Undo View Change o Redo View Change, o sea, volver atrás en la vista que teníamos previamente, la posición de la cámara que teníamos previamente, o volver a la posición en la que estábamos recién. Entonces, por ejemplo, yo puedo volver acá, Redo View Change, ¿ya? ¿Se fijan? Y puedo empezar a navegar por las posiciones que la cámara ha tenido hace unos momentos, ¿ya? Estaba ahí, después, no sé, el de acá que está en el origen, puedo volver acá, etcétera, ¿ya? Y obviamente, si hago clic derecho sobre este, ya puedo adelantarme, ¿ya? Si yo hago algún cambio, por ejemplo, no sé, tengo una vista general de mi escena, me acerco con zoom al objeto y roto, ya tengo esas tres posiciones para volver. Puedo volver a uno acá, otro acá y vuelvo a la escena general. Pero en cambio, si yo hago un zoom a la selección, ya, vuelvo acá, me alejo un poco y hago un Undo View Change para volver un paso atrás y hago alguna modificación, ya no puedo volver mucho atrás, ¿ya? ¿Se fijan? O ya no puedo volver más adelante, ¿ya? Y se van a ir familiarizando ustedes cuando empiecen o necesiten usar estos botones, van a ir viendo que tienen algunos comportamientos que es bueno familiarizarse, ¿ya? Ahora, las vistas, ya, o estas ventanas, los views por donde estamos mirando, ya tienen este menú que está acá. Lo primero es el nombre, ¿ya? Tiene acá su nombre, y al ladito del nombre tienen una flecha, ya que despliega un submenú de la vista, o el menú de título de vista, si lo tienen que buscar en alguna parte. Y este menú nos permite hacer varias configuraciones a lo que estamos viendo en esta ventana, ¿ya? Lo primero que tiene, las primeras configuraciones que tiene acá, y algo que ya habíamos revisado ayer, es lo que tiene que ver con el sombreado o el tipo de estilo visual con el cual estamos viendo nuestra escena, ¿ya? Por defecto, cuando uno abre el programa, viene con la vista o estilo de representación más liviano que tienen todos los programas 3D, que son las vistas de malla de alambre, ¿ya? No ocupan mucha memoria, el computador no se cansa calculando esta rayita, así que es la que viene por defecto. Si nosotros cambiamos a una un poquito más avanzada con sus caras opacas, ¿ya? El shader, ¿ya? Algo de sombreado va a tener, esto todavía no es un render, sino que es solamente un efecto, ¿ya? Respecto de el ángulo de las caras que estamos mirando y la posición de la cámara, ¿ya? Porque si se fijan ustedes acá, por ejemplo, no sé, esta cara está más clarita y esta está más oscura, uno pensaría que la luz le está llegando desde allá, pero si nosotros movemos la cámara, ¿se fijan? Cambia el sombreado. Es simplemente un efecto que Rhino calcula para tener una mejor idea de los volúmenes que estamos visualizando, ¿ya? Pero todavía no es un cálculo de iluminación real, ¿ya? Pero es bastante útil y bastante liviana, por lo tanto está ahí como segunda opción y es de las más utilizadas, ¿ya? Después de esto saltamos a una vista render, ¿ya? Que esto sí es un cálculo muy básico de iluminación. Si se fijan ahí, calcula ciertas sombras ambientales, ¿ya? Ahí como desde una iluminación general superior, ¿ya? Etcétera, pero también es un cálculo bastante básico. Si tuviéramos dentro de nuestra escena incluido elementos de luces artificiales que podemos incluir también, también se estarían representando y habría ciertas sombras que aparecerían, ¿ya? Así que bastante útil para previsualizar material y otras cosas, ¿ya? Otra vista son las vistas con transparencia, ¿ya? Hay Ghosted y Rayos X, que simplemente nos muestran el estilo visual shaded, ¿ya? Pero con la superposición del estilo wireframe, ¿ya? También bastante bueno cuando estamos trabajando o queremos hacer selecciones, ¿ya? O mover cosas, nos podemos ayudar de estas vistas para acceder a puntos de nuestra geometría que están a lo mejor ocultos por algún otro objeto, por alguna cara opaca, ¿ya? Y así sucesivamente tienen hartas más, algunas son un poco más artísticas, otras tratan de representar unas vistas técnicas. Hay una que también es bastante útil, se llama Arctic, ya que es como un render, ya que simula acá alguna iluminación general, pero no representa materiales, ya, sino que tiene solamente
una vista blanca para ver forma, así que también es bastante útil en algunos casos. Y la última también interesante es esta que se llama Ray Trace, ¿ya? Que es la vista donde aquí sí el programa empieza a abrir su motor de renderizado y sí empieza a calcular matemáticamente cómo la luz rebota sobre los objetos, etc. ¿Ya? Obviamente, para que esos cálculos sean un poquito más claros, hay que tener materiales configurados, iluminaciones configuradas, etc. De lo contrario, exporta una visualización básica. Pero si ustedes se fijan, todo ese ruido que aparece mientras muevo la cámara es porque al cambiar la posición, el programa tiene que recalcular todos los rebotes de luz que caen sobre los objetos y hacia la pantalla. Así que eso está recalculando. Y cuando queremos hacer un render, ¿ya? Un render ya propiamente, tenemos dos opciones. Una es acceder acá al menú de vista, ¿ya? Y teniendo seleccionado el estilo visual Ray Trace, ¿ya? Vamos acá abajito, donde están unos menús que nos permiten exportar vistas, ¿ya? Acá a captura, ¿ya? Y nosotros podemos guardar esta vista renderizada a un archivo, ¿ya? Y cuando termine de renderizarse, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo guardar a un archivo, ¿ya? Esto lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con render, pero sepan que hay varios caminos para llegar a una vista renderizada. Y acá nosotros configuramos qué se está visualizando, el tamaño del render, la resolución, etc. Esta es como la forma fácil de sacar un render, ¿ya? Que simplemente decir que nuestro viewport lo exporte en un tamaño específico, ¿ya? Y que calcule una serie de pases, ¿ya? Para tener un render de mayor o menor calidad, ¿ya? Lo otro, obviamente, es ir acá a los botones de render o a la pestaña de renderizado y configurar un render propiamente que lleve más tiempo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces voy a volver acá a nuestro menú de vista, ¿ya? Revisamos un poquito de los estilos visuales. Voy a volver al estilo Shaded, que es más livianito para trabajar. Yo acá tengo varios estilos visuales configurados. Algo les había mostrado ayer sobre esto. Estos estilos visuales los pueden crear ustedes, ¿ya? Si van, por ejemplo, a la pestaña de propiedades, ¿ya? Hay un apartado de, vamos a ir acá a vistas. Si ustedes despliegan el apartado vista, están los estilos visuales que en este caso se refieren como display mode, como de muestra o display. Ustedes cachan en inglés. Entonces, acá tenemos obviamente los que ya revisamos, los wireframe y la configuración de cómo están representándose los objetos de Rhino, ¿ya? Dentro de cada uno de estos estilos visuales, ¿ya? Pueden revisar los que vienen por defecto, ¿ya? O si se van directamente a la pestaña de Display Mode arriba, ¿ya? Tienen acceso a seleccionar algunos de los que ya existen y hacer copias de estos y editarlos, ¿ya? En este caso, fíjense acá, varios de estos son copias de alguno que viene por defecto, al cual yo le cambié una o dos cosas, ¿ya? Para visualizarlo, ¿ya? Ayer le mostraba, por ejemplo, el caso de uno que lo uso yo porque es como si fuera AutoCAD, ¿ya? Sobre todo para vistas de este tipo. No estamos trabajando ya con cosas más pesadas y harto tiempo y necesitamos una pantalla un poco más oscura de lo que el programa trae por defecto. Acá me configuré un color de fondo y un color de líneas para que se representen las cosas, ¿ya? Cosas así ustedes pueden personalizar ya cuando estén más familiarizados con el programa. Entonces, voy a cambiar acá, volvemos al estilo Visual Shader y algunas otras cosas que siempre es bueno saber que se pueden configurar desde este menú. Primero, acá abajo tienen algunos accesos directos a algunas vistas que ya vienen configuradas, ¿ya? Acceso a algunas herramientas que ya vienen configuradas, pero lo que nos importa acá son las cámaras, ¿ya? Y las vistas, ¿ya? Lo primero que vamos a ver acá son las vistas, ¿ya? Entonces, estamos en una vista, presionamos acá el menú y queremos cambiar la vista, ¿ya? Por defecto la que tengo activa ahora es una vista perspectiva, ¿ya? Yo puedo cambiar acá desde el botón de Set View, tengo acceso a vista ortográfica, ¿ya? O cámaras en distintas posiciones ortográficas, pero si yo selecciono alguna de estas posiciones, ¿ya? Va a conservar el parámetro de perspectiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pongo una vista superior, esto va a ser una vista superior. Si voy acá a una vista, por ejemplo, izquierda, tenemos acá una vista izquierda, ortográfica, ¿ya?
si yo estoy en alguna de estas vistas, por ejemplo, una vista izquierda, y cambio la posición de la cámara, la posición de la vista, desde alguna de las que viene predeterminada, pero la cambio de perspectiva, ¿fijan? Va a conservar el plano de trabajo de la vista que tenía anteriormente, ¿ya? Que era una vista lateral, por lo tanto tiene un plano de trabajo vertical, ¿ya? Pero ahora va a ser en perspectiva, y también tengo la opción de, por ejemplo, cambiarme alguna posición de vista isométrica, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, una vista suroeste, ¿ya? La pincho ahí, si se fijan, ahora tengo una vista ortográfica, todas las líneas paralelas, ¿ya? Pero tengo opción de cambiar la posición de la cámara y hacer rotaciones, etc. Un error forzado acá, que puedo corregir ahora, es que, por ejemplo, el plano de trabajo se heredó de una de las vistas que tenía anteriormente. ¿Ya? Si que no estén acá, tengo un plano de trabajo vertical, que era de la vista lateral izquierda, ¿ya? Y por lo tanto, si yo me pongo a dibujar ahora, ¿ya? Todas las cosas se van a estar dibujando en vertical, y no van a tener relación con lo que estaba dibujando anteriormente. Yo puedo corregir eso si me cambio alguna vista que tenga el plano, no sé, el plano top, por ejemplo, va a cambiar y me va a poner el plano que tenía originalmente, pero yo puedo configurar un plano de trabajo, como les decía la clase pasada, o lo puedo escribir o lo puedo seleccionar desde acá. ¿Ya? Los planos de trabajo están representados en este caso por esta grilla, ¿ya? Pero yo puedo llamar acá un C-plane, ¿ya? Puedo referenciarlo a algún objeto, ¿ya? O puedo llamar a algún C-plane de los que vienen por defecto. Entonces, en este caso, voy a pinchar acá C-plane en el origen, ¿ya? Lo puedo escribir yo acá, o dentro de las opciones que me da la barra de comando, y aquí siempre es bueno siempre ponerle atención, en la barra de comando tengo varios que vienen predeterminados, ¿ya? En este caso, yo quiero el predeterminado del sistema de coordenadas del mundo, ya que el sistema de coordenadas por defecto, World, ¿ya? Y de estos que vienen predeterminados en el sistema de coordenadas del mundo, ¿ya? Quiero el C-plane de bottom, el C-plane del suelo. Lo pincho, ¿ya? Y si se fijan, vuelvo al plano de trabajo que tenía originalmente, ¿ya? Si yo vuelvo atrás, ¿ya? El plano de trabajo es independiente del control Z que estoy haciendo. Estoy presionando control Z para volver atrás, ¿ya? Esto serían borrar ahí los cubitos que están atrás, ¿ya? Porque esto tiene que ver con la interfaz del programa y no con las operaciones que estamos haciendo sobre los objetos, ¿ya? Así que si necesitan editar un plano de trabajo, lo pueden editar en cualquier momento y si hacen control Z no lo van a perder, ¿ya? Así que, y obviamente siempre los pueden guardar, ya si que ustedes crean un plano de trabajo más excéntrico, que posiblemente lo vamos a ver cuando estemos modelando geometría un poquito más compleja. Si ustedes crean un plano de trabajo, no sé, por ejemplo, con 3 puntos, veamos acá, ahí, plano de trabajo por 3 puntos, entre este punto y este punto, ¿ya? Porque estaba haciendo algo muy complejo, necesitaba dibujar justo ahí un círculo que necesito después extruir, ¿ya? Yo puedo generar estos planos de trabajo y para no perderlos, en caso de que cambie, yo los puedo guardar. Ya puedo hacer acá en mi pestañita de C-planes, los puedo guardar y le puedo poner un nombre, obviamente, y va a quedar guardado en el archivo en el que estoy trabajando, ¿ya? Eso, si fuera necesario, lo podemos revisar en profundidad. Y acá vuelvo al problema que tenía hace un rato, tengo un plano de construcción que no es el que necesito por ahora, pincho acá en C-plane o puedo llamar al comando, ¿ya? Utilicemos en este caso el comando escrito, entonces voy a escribir C-plane, enter, dentro de las opciones le voy a decir que utilice el coordenada del mundo, y dentro de las coordenadas del mundo puedo poner top o bottom, y va a ser lo mismo, voy a poner top en este caso, ¿ya? Y puedo seguir trabajando como estaba originalmente. Otros temas de visualización que son importantes, ¿ya? Es el tipo de... Sí, sí. ¿Cómo se podría volver al plano de trabajo original? ¿Cómo? Se me fue. Al plano de trabajo original. Bueno, volvamos, voy a poner acá Porque intenté cambiarlo con los 3 puntos y no me resultó. ¿Ya? Así que para volver a... Sí, no, muy bien. Los 3 puntos, el tema de los 3 puntos es bueno para construir planos de trabajo, más que para volver al original. El tema de los 3 puntos también siempre hace referencia como a geometría que uno ya tiene modelada. Así que si uno no tiene nada modelado, es como difícil emplazar los 3 puntos para poner el original.
Sí, tenía la uno cajita, puede, pero no me sí, recuerdo. sí, ya. No, pero la forma más rápida de volver a alguno de los planos de trabajo es simplemente escribiendo directamente Cplane, Ya, Enter, y dentro de las opciones de Cplane me va a decir primero que el origen va a estar en el plano 0000, que es donde viene por defecto. Acá tengo muchas opciones, pero la que siempre uno necesita para volver al plano por defecto es el sistema de coordenadas del mundo, no el de 3 puntos que definimos nosotros, sino que el del mundo, que es el que viene por defecto. Lo pincho, y acá tengo acceso a los planos de trabajo que vienen por defecto. ¿Ya? En este caso voy a elegir el top, y se activa acá. ¿Ya? ya, gracias. Entonces, revisa si te resulta eso. ¿Ya? Entonces, hablando del tema de las vistas, si se fijan hasta ahora, pasé de una cámara con perspectiva a una vista paralela. ¿Ya? Rhinoceros tiene tres estilos de proyección que permiten representar los objetos. ¿Ya? Son las paralela, perspectiva y paralela de dos puntos. ¿Ya? La paralela de esta parecía una isométrica, ya cualquier vista ortográfica de líneas paralelas, ¿ya? Se refiere a este tipo. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en una vista paralela? ¿Ya? Podemos abrir el panel de opciones, Object Properties, ¿ya? Ya vimos que dentro de esta ventana, si nosotros nos vamos acá a las propiedades, nosotros podíamos cambiar esto, ¿ya? ¿Ya? Teníamos acá acceso a perspectiva o algunas vistas que ya vienen predeterminadas, pero si nosotros estamos con el panel de propiedades abierto, ¿ya? Este otro elemento de la interfaz que nosotros podemos sacar, yo acá tengo varios agrupados, ¿ya? En este caso lo tengo como una ventana flotante, pero yo podría eventualmente, si tomo esta paleta, ¿ya? Voy a volver a sacarla nuevamente, en este caso presioné el control de capas o de propiedades, ¿ya? Y cuando nosotros presionamos alguno de esos, va a saltar alguna de estas ventanas, ¿ya? Si están agrupadas, va a saltar la ventana completa, ¿ya? O el grupo de ventanas completas con las pestañitas de cada uno de estos paneles, ¿ya? Y si yo necesito tener acceso más directo a cada uno de estos paneles, yo puedo tomar esta ventana flotante desde el nombre del panel y lo puedo arrastrar hacia un costado de la interfaz. ¿Ya? En este caso lo voy a arrastrar hacia el costado derecho porque me acomoda más en ese costado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta de que, obviamente, mientras más paletas y paneles tengamos acoplado a la interfaz, menos espacio de trabajo vamos a tener, así que hay que ser discreto con eso. Pero para propósito del ejemplo, voy a arrastrar acá mi panel ya de capas. Obviamente, el view por acá se va a ajustar y en la paleta de propiedades que tengo activa por este momento, ¿ya? Si no tengo nada seleccionado, ¿ya? Por defecto me va a aparecer las propiedades de la vista que yo tengo activa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tengo acá una vista, si yo selecciono, por ejemplo, un cono, como les decía, ahora que ya tengo un objeto seleccionado, las propiedades, ¿ya? O el panel de propiedades me va a empezar a mostrar opciones y propiedades, valga la redundancia, del objeto que tenga seleccionado. En este caso me va a decir qué tipo de objeto es, cuál es su nombre, si es que le asigné alguno, en qué capa está, ¿ya? Cosas que vamos a ir revisando ahora en este rato. ¿Ya? Si deselecciono algo, ¿ya? En este caso seleccioné simplemente haciendo clic, si deselecciono haciendo clic en el espacio vacío, ¿ya? Me va a mostrar lo que necesitaba saber ahora, que es qué tipo de proyección tengo, ¿ya? Si fijan acá me dice que en este caso me estoy mostrando las propiedades del viewport, ¿ya? Me dice que el título de este viewport es este mismo que aparece acá en la barrita de título, se llama paralelo. Me dice que su tipo de proyección es paralela, ¿ya? Y acá abajo, si es que esto fuera una cámara con perspectiva, me va a empezar a arrojar ciertas propiedades de la cámara, ¿ya? Y el punto desde donde yo estoy mirando las cosas, un punto en el espacio, como si fuera una cámara, me lo está representando acá con algunas coordenadas en el espacio, ¿ya? Y yo las puedo manipular, después lo vamos a ver cuando estemos posicionando cámaras, que esto es bastante útil cuando queremos mover una cámara exactamente 5 centímetros más adelante, por ejemplo, porque somos bien maniáticos para eso, lo podemos hacer desde esta ventana, ¿ya? Y otras cosas propias de la cámara, el punto focal, el target que llaman, y si es que queremos poner algún fondo o algo, también lo podemos configurar acá desde las propiedades de la vista. La podemos poner una imagen de fondo, ver cómo se representa, etc. ¿Ya? Eso lo podemos revisar más adelante. Pero lo que nos importa ahora es el tipo de proyección, ¿ya?
estoy viendo hasta ahora una proyección paralela, ¿ya? Si yo cambio desde acá a perspectiva, ¿ya? Si se fijan, el nombre no va a cambiar, porque cuando yo llamé a esta vista, la seleccioné con el nombre de paralela, ¿ya? Pero yo acabo de cambiar en la proyección y ahora es perspectiva. Pero se fijan, si me acerco a un objeto, lo que está más cerca se ve más grande y lo que está más lejos se ve más chico. Esa es la primera pista de que tiene perspectiva, ¿ya? Segundo, se me activó acá las propiedades del lente de la cámara, ¿ya? Que por defecto vienen con un lente bastante cerrado, viene con un lente de 50 milímetros de distancia focal, ¿ya? Si yo pongo esto parecido a lo que veríamos a través de una cámara de un teléfono, por ejemplo, ¿ya? Si pongo acá, no sé, 35, o algunos que tienen, no sé, 28, ¿ya? Son lentes un poquito más abiertos. Si se fijan ustedes, la perspectiva va a ir cambiando de lo que estamos viendo. Que puede ser bastante útil si estamos tratando de mostrar algo y representarlo un poco más dramático, pero también cuando estamos modelando, nos queremos acercar bastante a un punto, ¿ya? Sin que lo de atrás, por la falta de perspectiva, se nos superponga, ¿ya? También es bastante útil, ¿ya? Acercarnos con una cámara con una perspectiva que tenga un lente bastante abierto, ¿ya? Y un gran angular que nos permite ver con detalle algún punto y que lo de atrás no nos moleste, como les decía, ¿ya? Yo de acá también puedo cambiar nuevamente, por ejemplo, si quisiera a proyección paralela, ¿ya? Si fijan, vuelvo a esta proyección más ortográfica, ¿ya? Y tengo una tercera opción, ¿ya? Teníamos la paralela, la perspectiva, y la tercera opción es una variante de la perspectiva, que es la perspectiva de 2 puntos, ¿ya? Si fijan ustedes acá, cuando estaba en 28 grados, por ejemplo, de proyección, estaba viendo el cubo como si fuera bastante imponente, ¿ya? Visto desde abajo, ¿ya? Pero obviamente tengo los problemas propios de mirar con una cámara con perspectiva, que es que lo que está más lejos se nos va achicando y por lo tanto las líneas paralelas ya no son paralelas, sino que se empiezan a deformar, ¿ya? Esto para los arquitectos es un tema, ¿ya? Y por eso lo mencionamos siempre en este punto tan adelante del curso, porque siempre queremos que nuestras fotos estén derechitas y no se nos deformen las formas que estamos proyectando. Entonces, esta opción de perspectiva de 2 puntos nos ayuda a solucionar eso, ¿ya? Solamente, si se fijan, nos permite conservar la distancia focal, o incluso a veces nos ajusta un poco, ¿ya? Pero las paralelas, ¿ya? Se conservan paralelas y no se fugan como si estuviéramos viéndolo por una cámara, ¿ya? Lo que hace básicamente es poner la cámara como de una vista horizontal, ¿ya? Y tratar de encajar la vista a lo que estemos viendo ahí, ¿ya? Problemas con esto es que si movemos la vista, como trata de conservar el programa las paralelas, ya se empieza a deformar mucho y pasa cualquier cosa, ¿ya? Entonces hay que ser bien discreto cuando queremos ajustar la perspectiva de algo, ¿ya? Y conservar sus paralelas. Primero posicionamos la cámara con una vista perspectiva normal, ¿ya? Digamos que por acá, por ejemplo. Y una vez que posicionamos la cámara, ahí recién activamos la perspectiva de 2 puntos para que la deformación no sea tan brusca, ¿ya? Eso con lo que tiene que ver con temas de proyección, ¿ya? De todas maneras, la más utilizada es la perspectiva y la paralela, ¿ya? Y obviamente, en este caso estamos trabajando solamente en este viewport. Si es que estoy en otros viewport, como por ejemplo, no sé, el top, ¿ya? Que por defecto está en una vista ortográfica, ¿ya? Yo también puedo cambiar en estos que vienen por defecto su tipo de proyección. Por ejemplo, ahí lo cambié a perspectiva. Si se fijan, algo ahí se deformó y esto ya me empieza a implicar de que yo puedo mover la cámara, rotar, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Y si pierdo esta vista superior plana que tenía originalmente, siempre, como ya les mostré, puedo volver acá al menú de la vista, Set View, Top, ¿ya? Y voy a resetear esta vista por defecto que necesitaba, por ejemplo, ¿ya? Y si la quiero volver más adelante, puedo volver incluso al wireframe, ¿ya? Y tener esto un poquito más parecido a lo que tenía al principio, ¿ya? ¿Ya? Preguntas hasta ahora con respecto al tema de navegación y esas cosas. Por ahora yo no. ¿No? Chicos, ¿Todo bien? No, yo tampoco. Ya, súper. Entonces sigamos con la herramienta, ya nos queda 1 hora. Ya les mostré acá algunos de estos paneles, ¿ya? Temas de organización que son bastante importantes cuando estamos trabajando con los distintos objetos. Uno de los paneles que se utiliza bastante en la mayoría de los programas 3D es el panel de capas,
¿ya? Rhinoceros tiene uno que yo aquí ya tengo agrupado, pero en caso de que no estuviera, por ejemplo, si lo saco acá y lo borro, ¿ya? Perdí mi panel de capas. Si yo voy acá al botoncito de capas, ¿ya? Y lo pincho, ¿ya? Voy a saltar acá a mi panel de capas. Yo puedo tomar esta pestañita y añadirla al grupo que ya tenía anclado a la interfaz, por lo tanto, puedo tener ahí un acceso más directo, ¿ya? Y obviamente acá, como en cualquier programa, no sé, Photoshop, Illustrator, etcétera, puedo ir organizando mis objetos según sus capas y van a ir adquiriendo ciertas propiedades. Entonces, rápidamente yo podría tomar acá mi icono, ir a sus propiedades, ¿ya? Ver qué tipo de superficie es, que los vamos a revisar ahora cuando veamos las herramientas, pero si lo quisiera organizar y separarlo de este por capa, yo podría ir acá a capa y cambiarlo, por ejemplo, a la capa 1, que es una capa roja, ¿ya? Y va a tomar las propiedades de la capa roja, ¿ya? Que está activa, ¿ya? No está bloqueada, tiene ciertas representaciones de línea, etcétera, más adelante, y tiene un color definido que nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, lo voy a poner verde, ¿ya? Etcétera. Eso, a grandes rasgos, eso puede hacer. Otra cosa que puedo hacer también, ¿ya? Sin tener que irme al panel de propiedades o al panel de capas, ¿ya? Es cambiar, por ejemplo, seleccionar un objeto, ¿ya? Y teniéndolo seleccionado, yo puedo ir directamente al panel de capa, ubicar la capa en la que quiero que esté este objeto, por ejemplo, quiero que esté en esta capa púrpura, hago clic derecho sobre la capa y acá voy a tener varias opciones, ¿ya? Puedo hacer que esta capa sea la actual en la cual voy a estar trabajando, ya puedo crear una capa nueva, puedo crear una subcapa dentro de esta, duplicarla, etcétera, un montón de cosas, así que revisen bien esto, lo vamos a estar ocupando mientras hagamos los ejercicios, así que ahí puedo entrar más en profundidad en esto, pero la opción que me interesa ahora para organizar mis objetos es esta que está acá abajo que dice cambiar capa del objeto, o Change Object Layer, ¿ya? Entonces, recopilando, vuelvo a mi objeto, lo selecciono, ubico la capa donde quiero que esté, hago clic derecho sobre el nombre de la capa, presiono Change Object Layer, ya, y me lo puedo llevar directamente a la capa sin tener que ir a revisar sus propiedades y analizarlo desde ahí, seleccionar el listado y todo lo que hice anteriormente, ¿ya? Lo cual es bastante útil para flujos de trabajo que son un poquito más caóticos por tema personal y de rapidez. Muchas veces uno tiende a modelar todo en una sola capa, ¿ya? Y después quiere empezar a organizar, ¿ya? El estar organizando, seleccionando un objeto, yendo a sus propiedades, seleccionando el listado, y cuando tenemos acá 100 capas, elegir acá y encontrar la capa es un poquito difícil, ¿ya? Por lo tanto, poder, no sé, seleccionar un objeto, ir al panel de capa y hacer clic derecho, cambiar Change Layer Object, ¿ya? Puede ser bastante más fácil y más amigable cuando tenemos muchos objetos que necesitamos organizar rápidamente, ¿ya? Otra cosa que podemos hacer con los objetos, ¿ya? Para cambiarlos de una capa a otra, es hacer lo que se llama Match Properties, que seguramente los que ya han trabajado con CAD saben más o menos de qué se trata, ¿ya? Yo puedo seleccionar un objeto, llamar al comando Match Properties, ¿ya? Lo puedo escribir acá, Match, seleccionar acá donde dice Match Properties, ¿ya? O también puedo ir acá a Tool, ¿ya? O a buscarlo acá, creo que está en Tools, ¿ya? La verdad tendré que buscarlo, ¿ya? Pero lo vamos a llamar directamente, Match Properties, ¿ya? Vamos a pinchar Match Properties y nos va a preguntar arriba en la barra de comando que seleccionemos el objeto fuente de los cambios que queremos aplicar. Entonces, en este caso, como seleccioné mi cubo, mi objeto fuente, ¿ya? Va a ser mi cono morado, ¿ya? Y acá me va a decir qué propiedades quiere igualar del objeto que seleccionó al objeto que seleccionó de segundo. Entonces, puedo igualar los nombres, las capas, cómo se está representando por color, etcétera, todas estas propiedades. Y obviamente, la que nos interesa acá es la capa, ¿ya? La capa en la que está. Entonces, en el segundo ítem que está acá. Lo selecciono y obviamente va a cooperar sus propiedades, ¿ya? Lo cual también cuando estamos organizando cosas y moviendo de una capa a otra, ¿ya? También puede ser bastante útil utilizar ese Match Property para cambiar los objetos, ¿ya? Entonces, vayamos ahora a lo que nos interesa, que es la barra de herramientas, ¿ya? Vamos a... Dejemos estos objetos acá. Voy a cambiar acá la barra de propiedades, ¿ya? Y tenemos acá algunas herramientas agrupadas por tipo, ¿ya? La que viene por defecto es la herramienta de selección, ¿ya? Algo que he estado haciendo ahora en este rato es seleccionar bastante, ¿ya? Pero no les he explicado
formas de seleccionar más que simplemente hacer clic en los objetos, ¿ya? Formas de seleccionar en Rhino hay un par, ¿ya? Nosotros podemos poner acá varios objetos, por ejemplo, ¿ya? Haciendo una copia. Y yo puedo seleccionar principalmente, como en otros programas, por arrastre, ¿ya? Yo puedo hacer una ventana y tocar un objeto y se va a seleccionar, ¿ya? O tocar muchos objetos y se van a seleccionar. Puedo hacer clic, ¿ya? En los objetos, ¿ya? Y las otras opciones son variantes de estas dos operaciones, ¿ya? Yo puedo, como les mostré recién, puedo arrastrar y tocar un objeto, arrastrar y tocar múltiples objetos, pero si yo quiero, por error, arrastrar y no tocar este objeto que está acá, o seleccionar un objeto que está oculto, por ejemplo, o sea, quiero seleccionar este cubo, pero por arrastre acá me da problemas, o seleccionar alguno de estos conos, y el arrastre de derecha a izquierda me da problemas, ya yo puedo seleccionar por arrastre, pero en la dirección opuesta, haciendo clic en un punto en la izquierda y moverme hacia la derecha, ¿ya? Yo puedo seleccionar, a diferencia del arrastre en la otra dirección, ¿ya? Puedo seleccionar solamente lo que esté dentro del marco y no todo lo que toque el marco. Si fijan acá, hago clic y arrastro, selecciono el marco y el otro lado funciona distinto, ¿ya? Similar a algunos sistemas de selección que tiene AutoCAD, ¿ya? Y variantes de la selección por clic, ¿ya? Haciendo clic y seleccionando, si se fijan, las selecciones en Rhinoceros son selecciones únicas por defecto, por lo tanto, yo selecciono un objeto, y si suelto el clic y hago clic en otro, se deselecciona el anterior, ¿ya? Si yo quiero conservar la selección de estos objetos y seleccionar múltiples, ¿ya? Puedo hacer una selección con Shift, entonces presiono un objeto, presiono la tecla Shift y selecciono el otro objeto, ¿ya? Puedo seleccionar varios objetos y si necesito deseleccionar alguno, me cambio a la tecla Control, ¿ya? O Comando en Mac y puedo deseleccionar, ¿ya? En el caso de que tenga una selección múltiple, ¿ya? Y también otra cosa que puedo hacer, ¿cierto? Repasando, tengo mi selección única, si presiono Shift, selección múltiple, si selecciono Control, puedo deseleccionar múltiples objetos. Si presiono Shift nuevamente, puedo seguir añadiendo a esta selección, ¿ya? Y con eso puedo hacer otras operaciones. Y otra variante es seleccionar los subobjetos de los elementos. Hasta ahora, si se fijan ustedes, cuando yo selecciono un objeto, me selecciona el objeto completo, ¿ya? Pero estos objetos en Rhino, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora con el tipo de elementos, están conformados por subelementos. En este caso, el cono tiene una superficie arriba y una superficie abajo. Una caja, obviamente, tiene 6 superficies, ¿ya? Y nosotros podemos seleccionar los subelementos que construyen estos componentes, ¿ya? Entonces, si yo hago una selección por clic, ya habíamos dicho, selecciono el objeto completo. Si selecciono la tecla Control y también la tecla Shift, ¿ya? Voy a tener acceso a la selección de subobjetos, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, si hago un clic normal, pincho y se selecciona el objeto completo. Si antes de hacer el clic presiono Control y Shift, puedo seleccionar solamente una cara del objeto, ¿ya? O también puedo seleccionar, si presiono Control y Shift y luego hago clic, una arista del objeto, ¿ya? O dependiendo del tipo de objeto, puedo seleccionar un vértice, ¿ya? Y esto es bastante útil cuando estamos haciendo, sobre todo con este tipo de geometría, deformaciones, ¿ya? O queremos mover caras. Por ejemplo, yo quiero, no sé, esto me quedó chico y lo necesito mover 5 centímetros para acá. Control y Shift, selecciono mi objeto y lo puedo mover con la herramienta mover que está por acá, que la vamos a ver ahora, ¿ya? O lo puedo mover con esta cosita que está acá que se llama gizmo o campo, ¿ya? El campo es bastante particular porque nos permite deformar geometría respecto de algunos ejes que vienen predeterminados. Si fijan acá, lo que hice fue mover la cara completa y todo el resto de las caras lo siguieron, ¿ya? Sería parecido a lo que sería mover una cara en SketchUp, por ejemplo, ¿ya? Pero también, como les mostré recién, puedo hacer esas operaciones en otros subelementos, no solamente en cara, sino que también en un vértice, ¿ya? Y también me voy a ayudar del Gumball. Y ahí se aplica la deformación. Ahí, por ejemplo, o también a un punto,
¿ya? Esto lo voy a hacer en otra de estas cajitas que tengo acá. Entonces presiono Control y presiono Shift, selecciono uno de estos puntos, ¿ya? Ese vértice, y si yo lo deformo, ya van a pasar un par de cosas a esta cajita, ¿ya? Estas caras planas que se movieron con su eje respectivo se conservaron planas, pero, por ejemplo, ahora estos 4 puntos están describiendo una superficie que no es plana, y por lo tanto este plano se curvó, ¿ya? Entonces, cosas que vamos a ir revisando más adelante. Si fijan, los rastros más incluso se sigue curvando, y eso tiene que ver con el tipo de geometría que genera Rhino, ¿ya? Que son la geometría de tipo NURBS, ¿ya? Que son estas membranas elásticas, ¿ya? Que se pueden estirar infinitamente y que están controladas por estos puntos de control, estos vértices, ¿ya? Profe, Entonces, no ¿sí? puedo lograr eso. Eso lo hacíamos con Control Shift. O sea, se aprieta Sí, Control Shift. presiona Control Shift antes de seleccionar y te acercáis a alguno de estos puntos y ahí va a saltar posiblemente un menú, ¿ya? Y te va a decir qué queréis seleccionar, un vértice, un edge, un borde o una cara o ninguno de esos. Revisa si te funciona. Control Shift. Ay. Me tira una botón nada que eres. Ya, ojo, si no funciona, es posible que alguna de las ayudas de dibujo no estén activadas. Yo acá, tal como tenía acá, cuando les estaba mostrando estas paletas de funciones agrupadas, yo acá ya tengo varias, según el uso que les doy, activadas. No, ahí puede. Acá abajo, Era porque ahora, en el Mac ¿funcionó? es comando Shift. Sí, ahí está. El comando en vez de control. Sí, control, Ya, sí, súper. comando. Súper. Ya, y para los chicos que están usando Mac, buen punto lo que tocó Rodrigo. Vale. Otra cosa que puede ser, Rodrigo, es que alguna de estas ayudas de dibujo ya no estaban activas, ¿ya? Esto lo estaba dejando para más adelante cuando viéramos el ejercicio, pero siempre es bueno mencionarlo ahora que tenemos algo acá modelado, ¿ya? La ayuda de dibujo tiene que ver con los OSNAP, ¿ya? Y también con con algunos modos, ¿ya? Que se pueden ir activando y desactivando, ¿ya? Los OSNAP o la referencia de objetos, ¿ya? Tiene que ver con algunos puntos en el espacio, ¿ya? Que describen las geometrías que nosotros ya modelamos y a los cuales se pueden ir referenciando tanto lo que ya tenemos modelado y lo estamos transformando, ¿ya? O lo que estamos creando y generando desde cero, ¿ya? Entonces, yo acá tengo alguna activa, ¿ya? Y por ejemplo, cuando creé este cono, ¿ya? Yo por defecto pude crear este cono, ¿ya? Me fui acá a la herramienta cono, y por defecto me imantó al punto exterior de esta caja, ¿ya? Ahora, eso no es casual porque yo tenía que activar algunas referencias de objetos, ¿ya? Si yo desactivo alguna, ¿ya? Voy a desactivar todas las que tengo activas, ¿ya? Voy a desactivar acá los perpendiculares, las intersecciones, todo. Ahí ya no me está referenciando a ningún objeto. Y trato de hacer esa misma operación, debería ser un poquito más difícil, ¿ya? Si fijáis, por ejemplo, ahí, me puedo acercar con el mouse, tratar de encontrar el punto, y si lo dibujo, lo voy a dibujar, pero está pasando algo bastante curioso. Si yo suelto, esto se dibuja atrás en el plano de trabajo, ¿ya? Eso me pasaba. Ya, eso pasa porque obviamente muchas veces no está activa la ayuda de dibujo y cuesta mucho que el programa interprete lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿ya? En este caso yo estaba tratando de crear un cono o una caja, voy a crear acá otra caja, desde este punto hacia allá, ¿ya? Y obviamente el programa, el plano de trabajo que tiene por defecto para poder hacer lo que tiene que hacer es el del suelo, ¿ya? No tiene ninguna referencia hasta ahora activa para que empiece a generar geometría a partir de otros planos y otros puntos, ¿ya? Entonces, en este caso, si lo trato de hacer, si trato de hacer mi caja, visualmente a lo mejor voy a creer que estoy haciendo la caja ahí, pero si la suelto, la caja se creó ahí atrás, ¿ya? Entonces, solución para eso, empezar a activar primero el botoncito que está acá abajo que dice Snap. Entonces voy a desactivar acá algunas ayudas de dibujo, voy a desactivarlas todas de hecho, si fijan, no tengo ni las ayudas de referencias por objeto, ni las ayudas de modo de dibujo. Entonces, tal como lo estábamos haciendo recién, si trato de hacer una cajita acá, el programa la única referencia que tiene es el plano de trabajo original, ¿ya? Si yo activo primero los Snap, activo acá los Snap para que aparezcan mi ayuda de dibujo, ups, ahí sí,
y activo, por ejemplo, los puntos finales, ¿ya? Y empiezo a dibujar, ahora sí va a representar ahí algunos puntos finales en mi geometría y me va a permitir hacer algunas cosas, ¿ya? ¿Fijan? ¿Ya? Me puedo desde ese punto empezar a dibujar mi cajita y la puedo hacer. También puedo activar, por ejemplo, los puntos medios, ¿ya? Si yo quisiera específicamente en este punto medio tratar de hacer algo, va a ser muy difícil. Primero porque el programa hasta ahora solo está representando los puntos finales de las curvas, ¿ya? En este caso son rectas, curvas de cero pendiente, así que son curvas también para este programa. Solamente los puntos finales, pero si yo trato de hacerla, por ejemplo, referenciado a algún punto en la curva misma, en la arista misma, ¿se fijan? El programa no va a tener referencia. Por lo tanto, para imantarme a las curvas, necesito seleccionar el que dice near, o puntos cercanos, ¿ya? A las curvas, las intersecciones, y otro también que también los puntos medios. Muy importante. Me cambio nuevamente mi herramienta cajita, y si se fijan ahora, me está referenciando, ahí incluso me aparece un texto que dice near, por lo tanto está en el punto cercano a la curva, dentro de la misma curva. Si paso por el punto medio, me va a avisar que estoy en el punto medio. Puedo pinchar ahí, y puedo empezar a modelar a partir de ese punto y imantarlo a otros puntos más, ¿ya? Ahí tengo cierta ayuda de dibujo. Si yo quisiera tomar como referencia alguno de estos puntos, ¿ya? Pero no partir desde ese punto. Por ejemplo, quiero dibujar una caja de esta misma altura, ¿ya? Pero más arriba, ¿ya? Yo podría partir de este punto, pero si saco el cursor y lo muevo un poco más allá, y empiezo a dibujar, esta caja se va a estar dibujando en el plano de trabajo. Ya perdió la referencia del punto que le había dado porque me moví fuera del punto original. Una ayuda para eso es activar el modo planar, ¿ya? El modo planar lo que hace es crear planos a partir de los puntos que vamos referenciando, ¿ya? Entonces me acerco a este punto, me muevo, ¿ya? En este caso, como no tengo activado una segunda ayuda de dibujo, que son las guías inteligentes o los smart tracks, ahora sí debería poder hacer lo que necesito hacer, que es partir de ese punto, alejarme, y si se fijan, me conserva la referencia del punto, ¿ya? Y me aparece esta guía como una línea blanca, que es, esa guía son los smart tracks que lo activé recién desde acá abajo, ¿ya? Y obviamente se va a referenciar en un eje o en el otro, voy a hacer desde este eje, ¿ya? Puedo activar acá, y si quiero, por ejemplo, hacer del mismo ancho que esta caja, puedo ir a hacer, no hacer clic en el punto, sino que simplemente posarme sobre él con el cursor, y se va a activar una nueva guía de Smart Tracks, y que puedo referenciar hacia acá, hago clic donde necesito, ¿ya? Está referenciado a esos dos puntos y todavía me los muestra activo, por lo tanto tengo la confianza de que tiene el mismo ancho que la caja original. Y si quiero referenciar alguna altura, por ejemplo, ¿ya? Si fijan acá arriba, quiero referenciar a este cono, pero ahí recién me tomó el punto final, lo pincho, ¿ya? Y tengo una geometría creada, primero, separada del objeto que tenía originalmente, que es algo que a veces uno necesita, pero referenciada a los puntos en el espacio que está describiendo ese objeto, ¿ya? En este caso, el ancho de la caja y el alto del cono, ¿ya? Entonces, eso con alguna ayuda de dibujo. Otra ayuda de dibujo, si yo quisiera, por ejemplo, mover esta caja, ¿ya? Tengo acá abajo uno que se llama el Gumball, ¿ya? Que es bastante útil, que es el pequeño gizmo de colores con las flechitas que he estado utilizando hasta ahora, ¿ya? Yo este lo activo desde acá, y si presiono el Gumball, ahora cada objeto que yo seleccione, ¿ya? Va a ir teniendo este gizmo, ¿ya? Que, si se fijan ustedes, se mantiene de tamaño constante en la pantalla, sin importar el zoom que yo haga, ¿ya? Y tiene varias operaciones, un elemento bastante inteligente. Primero me permite mover libremente desde el centro geométrico las cosas, ¿ya? Puedo cambiar su posición si selecciono alguna de estas flechas, etc. Puedo cambiar su escala, ¿ya? Puedo extruir algunas cosas, cambiar sus posiciones hacia ambos lados, ¿ya? En cualquiera de los ejes que me describe el Gumball, ¿ya? Pero harto del potencial que tiene es que yo puedo hacer operaciones bastante precisas con el Gumball, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero mover esto desde este punto 5 centímetros hacia adelante o 50 milímetros hacia adelante, yo puedo pinchar esta flecha verde, y al momento en que yo hago clic en la flecha verde y no hago clic y arrastro como lo hice hace un momento,
¿ya? Se abre una casilla y yo puedo tipear, por ejemplo, 50 unidades, ¿ya? La unidad que estoy trabajando hasta ahora son los milímetros, así que se va a mover 50 milímetros, ¿ya? En este caso la cajita era bastante chica, así que se movió más del ancho de la caja, ¿ya? Si lo quiero mover 50 milímetros hacia arriba, ¿ya? Si se fijan ustedes, me conserva el último valor que yo ingresé, ¿ya? En la casilla, por lo tanto basta con que yo presione el eje en el cual me quiero mover, puedo escribir otra medida o utilizar la medida anterior, ¿ya? 50 hacia el eje rojo o que hacia acá y 50 hacia arriba, ¿ya? Y pasa lo mismo con los elementos de deformación que tiene el gizmo, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, hacer clic en esta barra de deformación de una dimensión, ¿ya? Que tiene acá, y si yo la pincho, ¿ya? Habíamos visto que simplemente si yo hago clic y arrastro puedo hacer deformaciones de manera libre, ¿ya? Pero si yo hago clic, tal como me pasaba con la flecha, yo puedo hacer deformaciones con algún factor que yo ingrese, ¿ya? Por ejemplo, no sé, puedo hacer una deformación de 2, y ahora el objeto mide 2 veces el objeto, ¿ya? O puedo volver atrás y hacer una deformación de 0.5, y ahora el objeto mide la mitad de lo que medía anteriormente, ¿ya? Hasta ahora no he ingresado medidas, sino que solamente ingreso factores, ¿ya? Y lo mismo con cualquiera de los ejes. Yo puedo hacer acá y puedo poner, no sé, 5 incluso, pum, y ahora el objeto va a medir 5 veces lo que medía anteriormente. Si se fijan ustedes, todas estas posiciones, ¿ya? Todas estas deformaciones se hacen con respecto al centro geométrico del objeto, ¿ya? ¿Ya? Si yo necesito hacer esta deformación desde algún otro punto, ya desde una esquina, por ejemplo, yo puedo mover el gizmo, ya lo puedo poner acá, abrir este botoncito blanco que se ve ahí muy pequeño, ¿ya? Y tengo opciones de reubicarlo, resetearlo en caso que sea deformado, cambiar los ejes de orden, etcétera. Lo podemos ver más adelante. Pero sepan de que no necesariamente se tiene que mover desde el punto de origen central, sino que ustedes lo pueden reubicar en una esquina, en algún punto, etc. Ahora, para ese tipo de deformaciones, para tener un poquito más de control, ¿ya? A veces es más recomendable utilizar las herramientas de deformación que están acá abajo y las vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, borremos esta cajita, ¿ya? Y vayamos a nuestras herramientas de dibujo y pasamos en los minutos que nos quedan al ejercicio del autito de madera que íbamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos acá al ejercicio del autito de madera. Esteban, una pregunta. Sí, sí. Sorry. Cuéntame. Sí, recién estábamos viendo el Gumball y yo cuando lo Ujú. uso para extruir, por ejemplo, o para mover algo, lo que me hace es que me lo duplica. Si bien hace la función que yo quiero, pero me queda, por ejemplo, si era un círculo y lo quiero extruir a un cono, me quedo con las dos figuras. ¿Es porque aprieto un comando o porque siempre es así? Eso, mira, posiblemente, mira, vámonos al Gumball acá. Porque igual a El veces tengo Gumball, como... en la flechita hay que ver bien, no sé, por ejemplo, si tengo un rectángulo, Ujú. el Gumball aparece en otras cosas que en esta forma que es un volumen, ¿ya? No aparecen. Por ejemplo, si tengo un rectángulo, ¿okay? La flecha verde y la flecha roja aparecen tal como aparecían en el rectángulo, solamente con las opciones de mover o de extruir. Pero la flecha azul, que es perpendicular al dibujo que tengo acá, aparece con un puntito, Sí. ¿ya? Esa es una opción que permite generar geometría en ese eje a partir de la forma que tenemos seleccionada. Por ejemplo, si selecciono acá y lo muevo, me va a conservar la figura de abajo, pero también me va a generar una cara, ¿ya? Entonces, primero ahí hay una operación que duplicó, como decís tú. Otra cosa que puede estar pasando es que en las propiedades del Gumball hay algo que hay que configurar. Veamos desde acá. O incluso lo puedo ver desde acá abajo. Puedo hacer clic acá en el clic derecho sobre el Gumball, ¿ya? Y revisar acá algunas opciones que tenga, si es que alguna me está conservando, puedo ir acá a Settings, ¿ya? Y en las propiedades del Gumball, veamos si alguna te está conservando o te está copiando la posición. Veamos si nos deja acá. Te copiaba, por ejemplo, si deformaba una caja, ¿te conservaba la caja original? Eso estoy probando ahora, pero creo que sí. Como que siempre me lo hace. Ya, habría que revisar, pero no debería estar pasando con el Gumball específicamente. Ujú. Lo podríamos revisar. Ahora, te recomiendo a lo mejor que le haga acá un reset al Gumball, Ya, sí. ¿ya?
y a ver si si nos funciona mejor. ¿Ya? Si no, lo Ya. podemos buscar dónde está la opción de, a lo mejor está activa alguna opción que está duplicando algunas cosas. Yo sé que los comandos de transformación más convencionales, ¿ya? Uno puede activar la opción de copiar cada vez que uno hace una operación, ¿ya? Pero el Ujú. Gumball, ahí me pillaste, tendría que No, buscarlo. creo que es que apretó el shift, parece. Ah, puede ser que esté apretando Shift o Control al estar moviendo cosas. Sí, sí, sí. A ver, veamos. O Control. Es Control a lo mejor lo que estáis presionando. Por ejemplo, si tengo, no sé, pues tengo esta cajita, me muevo hacia acá y presiono Control. Ups, no, ups. Ya es una opción que me De- genera un duplicado. desde Ahí, el ahí, ahí. puntito. Ah, ¿Te fijas cuando estoy moviendo, arriba en la barra de comando me dice presione Alt para generar un duplicado? sí, sí. Alt. No me está generando a mí el duplicado por lo menos. Pero arriba está la opción. De hecho, cuando estoy moviendo, tal como me decías tú, me dice que estoy generando el duplicado. Veamos si... Lo que pasa a veces es que Sí. cuando, o sea, hay que soltar el clic primero, antes que el alt. Ah, no, qué raro. No, ahora no funciona. Ya, habría que revisar ahí cuál es la combinación de teclas, pero acá por lo menos en la barra de comandos me dice que es la tecla Alt. Por alguna Sí, razón no me la está tomando. A ver, Alt y Control. No. Ya, eso lo vamos a revisar. De todas maneras, para copiar cosas y para duplicar cosas tenemos acá algunos comandos. El Gumball es como para mover cosas de manera más general a veces. ¿Ya? Así que lo podemos revisar más en profundidad si fuera necesario. Ya, entonces, vayamos a nuestra herramienta. Está acá en la carpetita con el ejercicio del auto para mostrárselos bien rápidamente, se los voy a compartir más adelante. Las herramientas que vamos a estar revisando, disculpen, en el tutorial del autito, ya tienen que ver con herramientas que tienen que ver con modelado de superficie básica, ¿ya? Y de dibujo básico, así que importante que lo hagamos en esta clase, pues mañana hacer algo más avanzado, ¿ya? Este batimóvil de madera, que es uno de los objetos más simples que encontramos con Ricardo cuando hacíamos el curso hace tiempo. Estamos trabajando acá en centímetros, si ustedes quieren trabajar en milímetros no hay ningún problema, pero recuerden hacer ahí la conversión con el decimal correspondiente. Vamos a utilizar algunos comandos de recorte, de dibujo, de unir, etcétera, ¿ya? Así que ahí los vamos a estar revisando. Tienen un par de líneas bastante simples, ¿ya? Pero hay harta combinación de ayuda de dibujo, edición, crear cosas y después recortarlas, ¿ya? Recortar unas cosas con otras, combinar ciertas cosas, ¿ya? Así que lo podemos ir viendo, ¿ya? Y también algunas transformaciones y unas aplicaciones de materiales bastante rápidas. Entonces, vamos a ir acá a nuestro modelo de Rhino. Voy a borrar momentáneamente acá mis cajitas y vamos a partir. Entonces, ¿Tiene el dentro de la... PDF? ¿Cómo? ¿El PDF, la imagen? ¿O lo vamos a hacer así? No, lo voy a hacer yo primero como para que les quede el video grabado. Ah, Y como nos queda media hora, ustedes lo pueden hacer en la tarde y si tienen alguna duda la podemos revisar mañana, ¿ya? perfecto. Esteban, Y ahora, sí, sí. te digo una cosa que es súper importante, que es súper útil saber, el auto safe. Ah, ya, sí, sí, lo podemos revisar. Veamos acá en las propiedades. Que es una, o sea, es súper útil para no estar guardando constantemente, sobre todo nosotros diseñadores que somos medio dispersos. Sí, a ver, recuérdame de dónde configuráis eso, porque la verdad yo ya tengo como de AutoCAD y otras cosas como la maña creada para control S cada 5 minutos. User text, grid, advance, alertas.
O en ese caso simplemente ocupar el control ese, ¿no? Sí. No, pero hay una opción que es de guardar cada Ah, no, uno cierto gira el tiempo. comando autosave y se guarda, pero hay una forma de programarlo, que no me acuerdo cuál era. Sí, no se tiene que estar por acá, déjame ver. Porque yo de hecho lo tengo activado, si cada como 10 o 15 minutos aparece en los documentos que tengo abiertos un autosave. Pero si lo configuré alguna vez, no me acuerdo desde dónde. A ver, acá en archivo general, debe estar por acá. Autosave, acá está. Entonces estamos en el menú de propiedades del documento. Volvamos acá para que quede en el video como registro de que de cómo llegar. Entonces estamos acá en el menú archivo, ¿ya? Propiedades. Y en el apartado de propiedades nos vamos a el apartado de, déjame ocultar acá algunas cosas, files, ¿ya? O archivos. Bajamos hasta donde dice files o archivos. Y justo en la pestaña de files, sin tener que ir a alguno más específico, tenemos acá la opción de autosave. Si se fijan acá, como les decía, el mío está funcionando cada 20 minutos. Era como más o menos cuando aparece. Ustedes acá lo pueden configurar, no sé, para que no pierdan 20 minutos, ya, perdamos 10 minutos de trabajo. El problema de esto tiene, yo a veces cuando tengo archivos muy grandotes y me aparece el autosave, como que, ups, parece que se me paraliza el computador, me dice no responde por unos 5 segundos y después me deja seguir trabajando. Entonces, a veces es molesto cuando estoy concentrado en algo y me salta el autosave, pero obviamente es una medida de emergencia que siempre es bueno tenerla. Así que lo vamos a configurar Ok. acá, como decían ustedes, lo vamos a dejar en 10 minutos o en 5 minutos, ¿ya? O incluso lo vamos a dejar en 3 bien pesado para que en 3 minutos más nos aparezca el autosave y lo veamos en acción. ¿Ya? Y obviamente acá tenemos el archivo donde se va a estar guardando el autosave. ¿Ya? Se va a estar guardando por ahora en una carpeta temporal del computador, pero nosotros lo podríamos configurar para que se guarde en una carpeta que nosotros queramos dentro del computador y no una específica del programa. ¿Ya? Y obviamente acá hay otras opciones, pero ya si lo necesitan, van acá al autosave y lo activan. ¿Ya? Entonces le vamos a dar OK. Y vayamos en función del tiempo a ver nuestras herramientas que necesitamos para el tutorial del autito. Ya, como les decía, esto, por el tiempo que nos queda, prefiero que no lo sigan, por eso no les voy a compartir el PDF ya. Pero que sí le echen una mirada, es un ejercicio cortito, así que sería bueno que lo revisen hoy día en la tarde o mañana en la mañana antes de la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con generando algunas curvas para el batimóvil. ¿Ya? Les recuerdo más o menos la foto de lo que necesitamos lograr, que es esto que está acá. Y si nos vamos a Rhino, ya algo de las herramientas habíamos configurado. Voy a estar trabajando en esta misma plantilla que teníamos acá configurada, que es la plantilla de milímetros. ¿Ya? Y dentro de esta plantilla voy a empezar a crear algunas curvas. Les voy a compartir dentro del archivo está una imagen más o menos de las curvas que se necesitan. Ustedes las pueden interpretar como quieran, pero por si acá, ¿ya? Si quieren seguir así como al pie de la letra, acá tengo algunas de las curvas que hemos utilizado anteriormente, simplemente un pantallazo, ¿ya? Para que las puedan seguir, ¿ya? Sin ninguna medida en específica hasta ahora. Estamos simplemente explorando cómo funcionan las herramientas antes de trabajar con más precisión. Así que como medida estándar vamos a trabajar que el autito, ya en general, sus medidas de largo sean unos 30 centímetros, ¿ya? Así que incluso podríamos tirar nuestra primera línea ya a unos 30 centímetros. Entonces, eso sí le podríamos dar una medida. Entonces vamos a ir acá a nuestra vista superior, ¿ya? Tal como le había dicho, lo podría dibujar directamente en la vista, pero lo voy a dibujar en la vista top para mostrarles cómo rotar algunas líneas, así que lo voy a dibujar forzadamente en el suelo para después levantarlo en el plano. Voy a partir acá con mi herramienta de dibujo, teníamos acá mis herramientas de selección, acá mi herramienta de dibujo, y voy a partir con una herramienta de dibujo simple que es la polilínea. ¿Ya? Cuando estén trabajando con alguna herramienta que no conozcan o estén por primera vez utilizando las herramientas que vienen en el programa, siempre es bueno abrir la pestañita de ayuda. ¿Ya? Si ustedes la pinchan, denme un segundito acá a que se abra, y seleccionan alguna herramienta, ¿ya? Tal como en el programa de Sketch, ¿ya? Ups, por alguna razón acá no se me está... debe estar cargando, me está pidiendo la información al servidor de Magnetic. De un segundo. Ahí está. ¿Se fijan? Se demoró un poquito en hacer la llamada a los servidores de la empresa, pero
pero le respondieron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá seleccioné mi herramienta polilínea y se cargó acá, si tengo la pestañita de ayuda abierta, ¿ya? Yo la puedo sacar acá, puedo llamar al comando help si es que se me cerró por alguna razón, ¿ya? Rhinoceros, lo cierro, ¿ya? Ups, la perdí. Llamo nuevamente al comando de help. Voy a escribir, va a saltar la ventanita de ayuda, ¿ya? Hay que darle un segundo siempre porque la ventanita de ayuda es... Dame un segundo. Ups, me la abrió... Ah, me la abrió grandota, parece que en el navegador. Ya. Y vamos a hacer mejor es sacarla con un panel desde el menú que tengo acá, el engranaje que tengo acá, que no sé si se alcanza a ver en la pantalla. Déjenme cerrar acá mi ventana. Ahí, como les dije, está cargando información. Y más encima se me activó, si fijan ahí atrás, el autosave al mismo tiempo. Entonces me para